Vértigo. Se define como la sensación de rotación en el espacio, ya sea del propio paciente o del medio que le rodea. La clasificación del vértigo se divide en dos, vértigo periférico y vértigo central. El periférico es aquel cuya causa asienta en la primera neurona o en el órgano terminal, es decir, en las máculas del utrículo y sáculo o en las crestas de los canales semicirculares. Por otro lado, el vértigo central es aquel cuya causa radica en los núcleos vestibulares o por encima de ellos. Vértigo postural paroxístico benigno en el adulto. Se define como la presencia de episodios con sensación subjetiva de movimiento rotatorio o movimiento de los objetos que rodean a los pacientes. Se presentan en crisis breves, es decir, tienen una duración menor a 60 segundos y se acompañan de nistagmo. Al realizar la maniobra diagnóstica de Dix-Hallpike, el nistagmo presenta una latencia corta y se fatiga con la repetición de la maniobra. Existen otras alteraciones del equilibrio, que a veces son descritas por el paciente de forma similar, pero que se manifiestan como otro conjunto de enfermedades de origen puramente central o relacionado con el comportamiento. Dentro de las alteraciones del equilibrio pueden encontrarse trastornos visuales, trastornos endocrino-metabólicos, trastornos circulatorios, alteraciones del sistema propioceptivo, infecciones del sistema nervioso central, traumatismo craneoencefálico, trastornos respiratorios, trastornos hematológicos y trastornos psiquiátricos. Hablaremos de la clasificación etiológica del vértigo. Primero, hablaremos del vértigo periférico, que se divide en cócleo-vestibulares y vestibulares. Dentro del primer rubro, a su vez se va a dividir en intralaberínticos y extralaberínticos. Cócleo-vestibulares intralaberínticos encontramos enfermedad de Meniere, neuruleus, traumatismo acústico, complicaciones de otitis crónicas, secuelas de intervenciones quirúrgicas ópticas o tumores del oído medio. Dentro de las extralaberínticas encontramos tumores del ángulo pontocerebeloso, neurinoma del acústico, neuritis tóxica, metabólicas infecciosas o estenosis de la arteria cerebelosa anteroinferior. A su vez, existen los vestibulares, que se dividen en intralaberínticos y extralaberínticos. En el primer rubro se encuentra el vértigo paroxístico benigno de Varani o cupulolitiasis. Y dentro del extralaberíntico se encuentran cerumen, cuerpos extraños en oído externo, neuritis vestibular o laberintitis aguda tóxica, síndrome de Ramsay-Hunt o herpes zóster óptico. Vértigo central. Se subdivide en supratentoriales e infratentoriales. Dentro de los supratentoriales vamos a tener una subdivisión en corticales o en núcleos de la base, y los infratentoriales a su vez se subdividen en síndrome mixto del ángulo pontocerebeloso o trastornos del tronco cerebral y síndromes cerebelosos. Dentro de la clasificación de vértigo periférico encontramos al síndrome de Meniere o hidropesía laberíntica, la cual se va a caracterizar por una tríada, y es crisis de vértigo rotatorio de unas horas de duración acompañado de náuseas y vómito, con intervalos asintomáticos entre las crisis, acúfenos e hipoacusia. La neuritis vestibular o laberintitis aguda tóxica, que es una crisis de vértigo rotatorio de inicio gradual que alcanza su máxima expresión a las 24 a 48 horas, incapacitando al paciente durante 3 a 5 días, ya que lo desencadena cualquier movimiento de la cabeza. Disminuye gradualmente en unas semanas y se acompaña de náusea y vómito, pero no de acúfenos ni hipoacusia. Y el vértigo posicional benigno, que se manifiesta por un episodio brusco de vértigo que aparece al cambiar de posición con una duración de 5 a 30 segundos. Se acompaña de nistagmo, pero no de náuseas ni de vómito. Dentro de la exploración física, tenemos que realizar a todo nuestro paciente con vértigo una otoscopía en busca de tapones de cerumen o cuerpos extraños que estén produciendo dicha patología. Debemos buscar el nistagmo y ver si es espontáneo o provocado. El diagnóstico se realiza con el interrogatorio y exploración física, características del vértigo al interrogatorio y nistagmo, que se valora con las maniobras específicas. El vértigo posicional paroxístico benigno se presenta con crisis breves de sensación subjetiva de un movimiento rotatorio o de movimiento de los objetos que rodean a los pacientes. Tiene una duración menor a 60 segundos y se acompaña de nistagmo al realizar la maniobra diagnóstica de Dix-Hallpike, nistagmo con latencia, duración menor de 1 minuto, que se fatiga, unidireccional, con relación intensa de nistagmo-vértigo.
La prueba de Romper consiste en colocar al paciente en posición firme con los ojos cerrados y los pies juntos. En caso de afección vestibular, el paciente cae hacia un lado u otro, dependiendo de la posición de la cabeza en el síndrome vestibular periférico, y hacia adelante, atrás u oblicuamente, independientemente de la posición de la cabeza en el síndrome vestibular central. Este es un cuadro comparativo que representa las características diferenciales entre el vértigo periférico y el central, comenzando desde el interrogatorio y la exploración física. Como parte del tratamiento, existen medidas terapéuticas de urgencia que solo son eficaces en el vértigo periférico, hecho que en muchas ocasiones es de gran ayuda diagnóstica. De acuerdo al tratamiento de la guía de práctica clínica, se puede indicar sinaricina a dosis bajas como de 40 a 120 miligramos diarios en 2 o 3 tomas. Si se necesita un efecto sedante, se prefiere el dimenhidrinato de 50 a 100 miligramos 2 o 3 veces al día o el diazepam de 2 a 10 miligramos día dividido cada 6 a 8 horas. De acuerdo a las recomendaciones de la guía de práctica clínica, en caso de vómito se puede administrar metoclopramida intravenosa 10 miligramos intramuscular o IV y posteriormente vía oral cada 8 horas. Dentro del tratamiento sintomático encontramos las medidas generales, las cuales consisten en reposo absoluto en cama. Usualmente el paciente se encuentra mejor en decúbito lateral con el oído afectado hacia arriba. La fijación de la mirada en un punto es una medida que favorece el reposo vestibular, dieta líquida si la tolera o ayuno. Si nuestro paciente se encuentra en ayuno, se canaliza una vía venosa periférica y se perfunde suero glucosado al 5% a razón de 2.000 ml cada 24 horas, con las modificaciones que determinen el estado clínico y la enfermedad base del paciente. Hay que tener un estricto control de la presión arterial y corrección de las alteraciones electrolíticas si llegaran a existir. La recuperación espontánea de los pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno es del 23%. Se deben tratar con maniobras de reposicionamiento, para lo cual es indispensable su envío a segundo nivel. La resolución de los síntomas se logra en la mayoría de los casos y la mejoría en 10% se observa desde la primera maniobra. Maniobras posicionales. En el vértigo posicional paroxístico benigno puede ser efectiva la maniobra de Epley o Dix-Hallpike, también llamada maniobra de reposicionamiento de partículas. En esta tabla se presentan algunas de las características o diferencias entre el vértigo periférico y central con dicha maniobra. La latencia en el vértigo periférico va a ser de 2 a 10 segundos, una duración menor a 60 segundos y existe fatiga del nistagmo. A diferencia del vértigo central, la cual no presenta latencia, tiene una duración mayor a 60 segundos y no existe fatiga del nistagmos. Existen sedantes vestibulares. El tratamiento se basa en la administración simultánea de sulpiridi o dogmatil, que son cápsulas de 50 miligramos y ampolletas de 100 miligramos. Dogmatil fuerte, comprimidos de 200 miligramos en dosis de 200 miligramos cada 8 horas por vía oral o 100 miligramos cada 8 horas por vía intramuscular. Cabe destacar que este es otro tratamiento que encontré en el artículo, fuera de lo que menciona nuestra guía de práctica clínica. También existe el tietilpiracina, la cual presenta una presentación en supositorios de 6.5 miligramos y se administran cada 8 horas por vía oral o rectal. Betahistina, que son comprimidos de 8 y 16 miligramos y los cuales tienen una administración en dosis de 16 miligramos cada 8 horas por vía oral. Si el paciente tiene vómitos incoercibles, se administra metoclopramida en dosis de 10 miligramos cada 8 horas por vía intravenosa o intramuscular. La maniobra de Dix-Hallpike consiste en una serie de movimientos que provoca el desplazamiento de los otolitos hacia el canal semicircular afectado y da como resultado la aparición de nistagmo, el cual, según sus características, orienta al canal semicircular implicado. En estas imágenes daremos un ejemplo de ello. La maniobra de Dix-Hallpike para inducir el nistagmo en el vértigo posicional paroxístico benigno, que involucra el canal semicircular posterior derecho. En la imagen A podemos observar que lo primero a indicar es con el paciente sentado en posición vertical, que es la imagen A de esta figura, se gira la cabeza del paciente 45 grados hacia la derecha, que es la imagen B. Luego, el paciente se mueve de la posición sentada a la posición supina con la cabeza colgada debajo del extremo superior de la mesa de exploración en un ángulo de 20 grados, inciso C.
El nistagmo resultante sería vertical y torsional hacia el oído afectado. Inciso D. Criterios de referencia. Todo paciente con sospecha o presencia de nistagmo con diagnóstico de un vértigo posicional paroxístico benigno de cualquier canal se debe enviar a segundo nivel. Paciente que no mejora con la maniobra indicada para vértigo posicional del canal afectado en un plazo de 6 semanas se debe enviar a un tercer nivel. Se recomienda extender la primera incapacidad menor o igual a 7 días y a criterio médico la incapacidad subsecuente en caso necesario. Hace 20 años, en 1995, realizamos nuestro primer vídeo sobre las maniobras vestibulares de reposicionamiento que poco antes fueron descritas. En 1988, la maniobra de Semont y en 1992, la de Epley. Entonces fueron consideradas como el mayor avance de la otoneurología en los últimos años. Con ellas, y las que han aparecido posteriormente, podemos curar a más del 95% de los pacientes que sufren vértigo posicional paroxístico benigno. Ambas siguen siendo las indicadas para el tratamiento del vértigo posicional del conducto posterior. A ellas se les han unido las descritas para los conductos horizontal y anterior. Maniobra de Dix-Hallpike. El diagnóstico se realiza mediante la maniobra de Dix-Hallpike. Para ello, una vez sentado el paciente en una camilla con las piernas extendidas, le giramos la cabeza 45 grados hacia el lado que queremos explorar y le tumbamos bruscamente hacia atrás, situando la cabeza en hiperextensión unos 30 grados. Tras unos minutos, repetimos la maniobra hacia el lado contrario. Si la maniobra es positiva, aparecerá un nistagmo torsional con un componente vertical hacia arriba muy evidente y que tiene unas características específicas. Tiene latencia, se agota después de unos segundos y se fatiga. Si repetimos la maniobra varias veces, el nistagmo cada vez será de menor intensidad. Tratamiento. Se realiza mediante las maniobras de Epley y Semont. Maniobra de Epley. En la primera parte de la maniobra se sitúa al paciente en la posición de Dix-Hallpike que desencadena el vértigo. Los otolitos se desplazan a lo largo del canal, lo que da lugar a una corriente ampulífuga que provoca tras unos segundos un nistagmo torsional con componente vertical superior que poco a poco se agota. El paciente permanece en esta posición durante 1 o 2 minutos, tras los cuales se realiza la maniobra de reposición. Gira la cabeza 90 grados hacia el lado contrario de forma que el conducto semicircular posterior que estaba vertical se horizontaliza. Se mantiene 1 o 2 minutos en esta posición. Entonces continuamos girando la cabeza en la misma dirección otros 90 grados, para lo cual el sujeto debe situarse en decúbito lateral. El conducto semicircular horizontal vuelve a situarse vertical y los otolitos se desplazan hacia la cruz común. Si la maniobra es correcta, aparecerá un nistagmo en la misma dirección que el anterior. Cuando desaparece, tras unos minutos, el paciente es sentado lentamente. Los otolitos situados ya en el extremo del conducto, cerca de la cruz común, caen en el utrículo. La maniobra de Epley tiene éxito en más del 90% de los casos de vértigo posicional del conducto semicircular posterior, patología que supone el 25% de los pacientes que acuden a nuestra consulta por vértigo. Maniobra de Semont. En la maniobra de Semont, lo primero, al igual que en la de Epley, es situar al paciente en la posición de Dix-Hallpike que provoca el vértigo. Esta posición se mantiene unos minutos, tras los cuales se realiza la maniobra liberadora. Hacemos que el paciente se desplace rápidamente hacia el otro lado de la camilla, manteniendo el giro de la cabeza. Al realizar este movimiento, el conducto semicircular gira sobre sí mismo y las partículas se desplazan hacia la salida del canal, dando lugar a una corriente ampulífuga, de forma que si el movimiento es correcto y la maniobra tiene éxito, aparece un nistagmo en el mismo sentido que el anterior.
Esta posición se mantiene durante unos minutos, tras los cuales el paciente se sienta lentamente. Los otolitos caen al utrículo. Fracaso de la maniobra. Al realizar la maniobra liberadora hay que tener en cuenta que es posible que las partículas, en lugar de avanzar a lo largo del conducto, vuelvan hacia atrás, lo que da lugar a una corriente ambulípeda y a un nistagmo que cambia de dirección. Esto indica que el paciente no va a curar, ya que persistirá la canalitiasis. Deberemos repetir la maniobra. Otra posibilidad es que la canalitiasis se produzca en el canal semicircular horizontal. Aunque existen varias posibilidades: canalitiasis del brazo posterior, canalitiasis del brazo anterior y cupulolitiasis, cada una con su tratamiento específico. Sin duda, la variante más frecuente es la provocada por la canalitiasis en el brazo posterior del conducto semicircular horizontal. Maniobra de McClure. Situando al paciente en decúbito supino, este sufre vértigo al girar la cabeza 90 grados a uno y otro lado. Esto es debido a que al girar la cabeza los otolitos se desplazan en el interior del canal, provocando corrientes endolinfáticas que dan lugar a un nistagmo geotrópico, es decir, hacia el suelo. El nistagmo es más intenso al girar la cabeza hacia el lado del oído afecto. Maniobra de Lempert. Para su tratamiento, la maniobra más utilizada es la maniobra de Lempert, también denominada maniobra barbacoa. Su objetivo es devolver los otolitos situados en el conducto semicircular horizontal al utrículo. Para ello, estando el paciente en decúbito supino, se le hace girar 270 grados hacia el lado sano en pasos de 90 grados. Con ello se consigue que los otolitos se desplacen hacia el extremo del canal y caigan finalmente en el utrículo. Maniobra de Dix-Hallpike contralateral. Maniobra de hiperextensión forzada. El diagnóstico se puede realizar mediante la maniobra de Dix-Hallpike contralateral o más sencillamente con la maniobra de hiperextensión cefálica máxima. Estando el paciente sentado en la camilla con las piernas extendidas, se le tumba hacia atrás, con la cabeza fuera de la camilla, hasta conseguir realizar una hiperextensión cefálica máxima. Si existe un vértigo posicional paroxístico benigno del conducto anterior o superior, este movimiento hace que los otolitos se desplacen a través del conducto semicircular anterior y dé lugar a un nistagmo vertical con fase rápida claramente inferior. Maniobra de Jacobino. Como en el diagnóstico, el tratamiento se puede hacer realizando la maniobra de Hipley sobre el lado contralateral, o más sencillamente con la maniobra de Jacobino, que consiste en, una vez situado el paciente en posición de hiperextensión cefálica, realizar una flexión cervical máxima que hace que los otolitos situados en el conducto caigan al utrículo. Como señalan algunos autores, existen casos, pacientes en los que la realización de las maniobras diagnósticas o de reposición pueden estar contraindicadas. Cirugía cervical reciente, traumatismo reciente, inestabilidad aldoaxoidea, mielopatía, radiculopatía, síncope senocarotídeo, Arnold-Chiari, síndromes de disección vascular. En estos casos podemos recurrir a realizar las maniobras de forma mecanizada. Para ello, se han descrito diferentes sistemas, como el que vemos en el vídeo.
En el vídeo, para facilitar la comprensión de los movimientos, hemos omitido la figura del médico. Pero estas maniobras deben ser siempre realizadas de forma precisa y con la ayuda y supervisión del médico.